Hola, ¿cómo están? Las chicas de las niñas y los niños del tercero medio del Colegio Intercultural Tremen, acá la profe Pauli. El objetivo de este video del día de hoy es para hacer la corrección de la actividad número 3, porque esta actividad número 3 de la asignatura de Educación Ciudadana ya se ponía un poquito más complicada porque nos pedía empezar a analizar la evolución del concepto de democracia. Ya, así que esta vez se hizo necesario este videito, ¿ya? Recordarles a ustedes que nos encontramos en la unidad número 1 que se llama Estado, Democracia y Ciudadanía de la asignatura nueva de este año, que es Educación Ciudadana. Y la pregunta que ustedes tenían que responder es cómo ha evolucionado el concepto de democracia desde la Grecia clásica hasta la actualidad. Entonces, para eso tenían que leer unos documentos, ver un video, pero en realidad, bueno, la cápsula del día de hoy efectivamente es para retroalimentar, pero también para ir clarificando algunos conceptos. Así que ustedes lo que tienen que hacer es poder tomar su respuesta, leerla y ver qué elementos podrían enriquecer la respuesta que ustedes dieron para poder completar la actividad número 3 de la asignatura de Educación Ciudadana. Ya, en el caso del surgimiento de la democracia, en primer lugar, bueno, el mapa que se presenta acá es el mapa de la ubicación de Atenas, en el Ática. El Ática es esta península triangular en donde se ubica Atenas, está ubicado en el mar Egeo. ¿Y por qué en realidad se hace fundamental presentarle este mapa? Porque el concepto de democracia tiene su origen en un término griego, específicamente en Atenas, que es democratos o democracia, en donde la palabra demos significa pueblo y kratos es el gobierno o gobierno del pueblo. Tenemos que señalar que, si bien es cierto, los griegos nos han heredado, nos han legado un sinnúmero de conceptos políticos, de creaciones artísticas, etcétera, eh, una que es sumamente importante es el concepto de democracia. Y específicamente en Atenas se acuña este concepto de democracia. Eh, bueno, se dice que la primera vez que se habría utilizado el concepto de democracia habría sido entre el 460 o el 470 antes de Cristo, eh, y habría sido al interior de una tragedia de Esquilo, perdón, que llamada Los Suplicantes. Entonces, en esta tragedia eran hermanas que estaban huyendo de sus primos, llegaron a Argos porque no querían casarse con sus primos. Entonces, en Argos le piden al rey por favor que las protegiese. Entonces el rey dijo, pucha, yo quiero evitar una guerra con Egipto, porque desde Egipto venían estas hermanas, así que le voy a preguntar a la asamblea. Entonces, la asamblea deliberó y las niñas atentas a la deliberación de la asamblea le preguntaron al rey eh, hacia dónde se inclinó la mayoritaria mano gobernante del pueblo. Entonces, eso está escrito dentro de esta tragedia que es de Esquilo llamada Los Suplicantes. Entonces, ¿qué es lo que se da a entender? ¿Hacia dónde se inclinó la mayoritaria mano gobernante del pueblo? Acá está haciendo referencia a que específicamente es el pueblo quien toma las decisiones. Cuando habla de la mano gobernante, quizá esté hablando también de este voto a mano alzada, porque en Atenas esta democracia es una democracia directa, en donde los ciudadanos votaban a mano alzada. De hecho, las primeras elecciones que se realizaron en Grecia van a ser en Atenas, que es el lugar donde se acuna la democracia. Las decisiones se tomaban al interior de esta asamblea o también denominada eclesía y eran los ciudadanos en un voto secreto los que tomaban las decisiones de distinta índole dentro de Atenas. Era secreto y se utilizaban estos votos, perdón, que ustedes ven acá abajito, que son los votos de metal, se utilizaron por un tiempo. Eh, es el pueblo soberano quien, sin intermediarios, votaba, por ejemplo, las leyes y muchas otras cosas más, pero lo más importante son las leyes. Son los ciudadanos los que discutían sin intervenciones los asuntos del Estado. En esta asamblea o esta eclesía había igualdad de palabra. El factor que a lo mejor ahora es súper criticado, lo vamos a ver en algún momento, que es el dinero, en Atenas no tenía incidencia, porque todo aquel que era ciudadano participaba de la misma manera al interior de la eclesía. En el siglo V antes de Cristo se dice que la asamblea se reunía al menos 10 veces al año, al menos 10 veces al año,
y participaban los ciudadanos, y los ciudadanos en Atenas en el siglo V eran aproximadamente 40.000. Igual considerar eso, porque por ejemplo, el día de hoy ciudadanos con derecho a voto en Chile son cerca de 13 millones. Entonces, en Atenas eran cerca de 40.000 y efectivamente llegaban a votar, porque era todo el día, eh, llegaban a votar cerca de 6.000. Así que el quórum para que funcionara la iglesia era de 6.000 ciudadanos. Eh, ¿Quiénes eran los ciudadanos? Entonces, igual es súper importante esto para poder ir viendo la evolución de la democracia, porque en Atenas los ciudadanos eran los varones libres mayores de 18 años, pertenecientes a una de las 10 tribus en las que se dividía la ciudad ateniense. Por lo tanto, de aquí nosotros podemos concluir que no eran todos, no era una ciudadanía universal, po. Por ejemplo, las mujeres, los extranjeros, los esclavos, o sea, de hecho ya habían esclavos, estaban totalmente al margen o no tenían posibilidad alguna de poder acceder a ser ciudadano. E incluso, por ejemplo, para ser ciudadano tenías que tener tu padre y tu madre que fueran atenienses y ahí tú podías ser ciudadano. Eh, bueno, uno de los personajes que estudió bastante la democracia ateniense es Aristóteles. Entonces, en su texto La política eh, o la constitución de los atenienses, él define la democracia, la compara con otras formas de gobierno, entonces de ahí nosotros podemos sacar bastante información en relación a la democracia. El concepto de democracia, entonces, en la Edad Antigua lo vamos a ver profundamente desarrollado en Grecia, po. En Roma, si bien es cierto, también el pueblo podía participar, el poder estaba en manos de grupos más privilegiados, entonces ahí el concepto de democracia se comienza a dilucidar, perdón, a difuminar. En la época medieval, bueno, tenemos distintas formas de gobierno, pero la más utilizada es la monarquía. Tenemos reyes, en donde la participación del pueblo era mínima, y hay otra forma de organización política, económica y social que es el feudalismo. Entonces el señor feudal también tenía un poder y tenía un privilegio enorme. Entonces ahí el concepto de democracia se fue difuminando. En la época moderna, bueno, esta nueva mentalidad va a hacer que el hombre empiece a desarrollar ideas políticas, pero, o sea, la principal forma de gobierno en la época moderna, una de las principales va a ser el absolutismo. Entonces, el absolutismo monárquico, imagínense al rey Sol en Francia, cero posibilidad o cabida a la participación del pueblo. Solo con la Revolución Francesa, que es el acontecimiento que pone fin a la época moderna y da inicio a la época contemporánea, nosotros comenzamos a advertir eh, que el concepto de democracia, cercano al liberalismo, a la república o el republicanismo, va a comenzar a tomar más auge. Y bueno, en la época contemporánea se van a comenzar a desarrollar gobiernos republicanos que tienen constituciones que comienzan a limitar el poder de los monarcas, que empiezan a dividir los poderes del Estado. Eh, con la Revolución Francesa se escribió la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y bueno, como dice acá la diapositiva, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienzan a surgir estos gobiernos totalitarios, se va a comenzar a generar la necesidad de que era importante democratizar los países, po. Entonces, este ocaso de los gobiernos autoritarios o totalitarios en Europa, el agotamiento de las dictaduras militares dio un énfasis importante a las democracias. De hecho, aumentaron en gran cantidad durante la época contemporánea, ya estamos hablando del siglo XX, las democracias. De todas maneras, las democracias en general son distintas, o sea, eso lo vamos a ver en una próxima actividad. Pero el día de hoy, si bien es cierto, eh, hay distintas formas de gobierno, pareciera ser que hay un consenso en establecer que la democracia sería una de las formas de gobierno más aceptadas eh, en el día de hoy, po. Claramente es un sistema lleno de defectos, probablemente vamos a tener una conversación en relación a los defectos propios de la democracia, pero es una forma de gobierno que permite la convivencia humana, la solución pacífica de conflictos. Y en Chile, el día de hoy, la democracia tiene fuente constitucional. Eso quiere decir que la democracia está dentro de nuestra constitución. La constitución señala en su artículo 4 que Chile posee un tipo de gobierno que es una república democrática.
muy diferente a la democracia a lo mejor que se desarrolló en Atenas, porque el día de hoy las democracias son principalmente representativas. Nosotros elegimos representantes para que ellos, por ejemplo, en el Congreso, puedan representar nuestra opinión, porque nosotros, a diferencia de lo que sucedía en Atenas, no podemos ir a votar. Bueno, por varias razones, pero una de las razones probablemente sea la cantidad. Si yo les digo que en promedio iban 6.000 ciudadanos a votar en Atenas, el día de hoy son cerca de 13 millones con derecho a voto. Bueno, también vamos a tener que discutir en algún momento eh, la participación política de los chilenos. Pero como ustedes se dan cuenta, hay una mutación del concepto de democracia, como la veía Aristóteles, por ejemplo, en Grecia, de una democracia en donde el ciudadano iba a votar, era quien votaba las leyes, en donde ellos son los que tomaban las grandes decisiones, al día de hoy en donde existe ciudadanía, la ciudadanía es distinta, al día de hoy las mujeres, los extranjeros pueden optar también a ser ciudadanos, no hay esclavitud, pero nosotros no somos quienes votamos las leyes, sino que nosotros elegimos nuestros representantes para que ellos voten por nosotros las leyes. Por eso es súper importante la participación política y el voto informado, porque yo tengo que elegir a aquel representante que efectivamente me represente después en el Congreso. ¿Ya? Chiquillos, esta cápsula informativa en realidad lo que busca es venir a retroalimentar la actividad número 3 que nosotros habíamos desarrollado durante la semana y que ustedes ya enviaron. Así que espero que les haya servido. Les mando un abrazo cariñoso, los extraño y nos vemos pronto. ¿Ya? Chao.